Lindo día para hacer una deliciosa receta. Qué hermoso día para estar entre las plantas y también para hacer una receta. Me voy a acercar a la planta responsable de este video. Se trata de la Hora Pronobis. Ahora voy a cosechar alguna de sus hojas, las voy a llevar adentro y ahí las voy a convertir en una deliciosa receta. Bueno, acá ya tenemos las hojas de la Hora Pronobis, también conocida como Pereschia. Hoy estas hojas se van a convertir en un delicioso pan. Para el que no conoce la Hora Pronobis, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Les cuento que la Hora Pronobis es de las plantas denominadas punk, plantas alimenticias no convencionales. Además, estas hojas poseen muchos beneficios para la salud, así que este va a ser un pan rico y muy saludable. Primero les voy a mostrar qué voy a hacer con las hojas y luego les voy a presentar el resto de los ingredientes. Para esta receta necesitamos 100 gramos de hojas de Hora Pronobis. Lo primero que vamos a hacer con las hojas es cortarlas en tamaños más pequeños. Hacemos esto con todas las hojas y continuamos. Una vez que cortamos las hojas, ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos las hojas de la Hora Pronobis cortadas en una procesadora. Le agregamos 200 centímetros cúbicos de leche. Tapamos y procesamos. Bueno, acá ya tenemos a las hojas de Hora Pronobis procesadas. Ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes. Bueno, ahora les voy a presentar qué ingredientes y qué cantidades vamos a necesitar de cada uno de ellos para hacer este pan. Igualmente se los voy a dejar anotado en la descripción de este video. Por acá tenemos el ingrediente estrella, una compotera llena o el equivalente 250 centímetros cúbicos de hojas de Hora Pronobis procesadas. Acá tenemos medio kilo o el equivalente 500 gramos de harina leudante. Por acá tenemos un huevo. Por acá una cucharadita de sal fina. Por acá una cucharadita de polvo de hornear. Y por acá una copita o el equivalente 7 cucharadas de aceite. Ahora para continuar voy a traer un bol. En un bol vamos a agregar el huevo, el aceite, las hojas de Hora Pronobis procesadas, la sal fina y el polvo de hornear. Mezclamos todo con un tenedor.
Una vez que mezclamos todo, ahora le incorporamos la harina leudante. Ahora le incorporamos de a poco la harina leudante y vamos mezclando con el tenedor. Hacemos esto mismo con toda la harina y continuamos. Bueno, una vez incorporada toda la harina leudante, ya tenemos la mezcla o masa lista. Ahora voy a traer un molde. Ahora voy a utilizar un molde al cual le voy a pasar por dentro un papel de cocina mojado en aceite. Y eso lo hago para que el preparado no se pegue al molde. Una vez que aceitamos el molde, ahora le vamos a agregar la mezcla o masa. Con la masa en el molde, ahora vamos a la cocina. En la cocina encendemos el fuego del horno a una temperatura media-baja y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar listo el pan, les cuento que dependiendo de la intensidad del horno, el pan va a estar listo entre 50 minutos y 1 hora. Listo, tras 50 minutos de cocción al horno, ya está listo el pan de Ora Pro Nobis. Ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta de que ya está listo. Y para darme cuenta si está listo el pan, lo que hago es lo siguiente. Con un cuchillo voy a pinchar el pan. Si el cuchillo sale limpio, sin masa pegada, ya está listo. Como en este caso, no tiene masa pegada el cuchillo. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar y luego presentar. Así quedó el pan de Ora Pro Nobis, un pan muy saludable. Ahora lo voy a cortar y les voy a mostrar cómo quedó por dentro. Bueno, así quedó el pan de Ora Pro Nobis por dentro. Les cuento que regala un aroma muy rico, así que ahora voy a pasar a la parte más linda, a pasar a probar el pan. Y para eso voy a dar vuelta a la cámara. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan y el sabor y color de este pan lo regalan las hojas de la Ora Pro Nobis, también conocida como peresquia. Ya mismo voy a pasar a probar este pan, así les cuento de qué se trata. Bueno, vamos a darle al pico. Hmm, mm. Sorprendente. Voy a comer un segundo bocado, así les cuento bien. Increíble. Mm. Ahora les cuento de qué se trata. El pan de Ora Pro Nobis ya se los recomiendo, sobre todo si tienen o si consiguen hojas de Ora Pro Nobis. El pan tiene personalidad y eso que cuando uno come las hojas de Ora Pro Nobis tienen un sabor bastante neutro, pero acá se hacen notar. Y si me preguntan sobre el sabor, el pan tiene un suave sabor a verdura de hoja verde. Además de recomendarles hacer este pan, que luego seguramente me lo van a agradecer, les recomiendo agregarle por encima algún aderezo. Es un pan ideal para untar con aderezos. Para aquella persona que no conoce la hora Pro Nobis, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata esta importante y muy útil planta. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero hasta muy pronto.
Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta. Por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!